Hola, ¿cómo va? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Eh, este video se va a tratar sobre integrales y vamos a arrancar desde cero para entender bien. Como siempre quiero que se entiendan bien todos los conceptos y no quede ninguna duda. Así que bueno, vamos a aplicar, bueno aquí en este video vamos a aplicar qué es la suma de Riemann y la integral definida. También vamos a entender uno de los teoremas más importantes de la matemática, que es el teorema fundamental del cálculo. O sea, esto, básicamente, las integrales están buenísimas porque vamos a encontrar una relación sobre todo lo que se vio en cálculo diferencial, o sea, que son las derivadas, derivadas para funciones de varias variables, que serían derivadas parciales, recta tangente, plano tangente, y una banda de cosas más que se ven en cálculo diferencial, y porque lo que vamos a ver ahora ya corresponde a cálculo integral. Y, o sea, todo este mundo del cálculo diferencial, hoy en este video lo vamos a unir con otro mundo totalmente distinto que nombré recién, que es el cálculo integral. Que esto está muy bueno, este tema, porque es muy poderoso para los ingenieros, es fundamental. Primero, eh, quiero dar un ejemplo para que vean que, que hay algo interesante, hay algo muy loco en este tema. Así que bueno, seguro que ya vieron funciones de una variable y, y esa función puede representar una magnitud física. Eh, Me da risa porque no podía hacer este video sin meterme en la física. Amo la física. Para los que me conocen, amo la física, así que no podía hacer este video sin meter. Después voy a dar un par de ejemplos más. O sea, ahora voy a dar un ejemplo sobre la física, incluyéndolo ahí para saber, para ir tratar de entender, ir tratando de entender lo que es la integral. Así que bueno, eh, como les decía, ustedes seguro que ya vieron lo que son funciones de una variable y o sea, esa función se puede representar, o sea, puede representar una magnitud física, o la que quieras, o sea, si no salimos, o sea, si no salimos del tema, del contexto que es cálculo y nos metemos en física, obvio, por ejemplo, podemos hablar de una función de una sola variable. Vamos a hablar de una función de una sola variable para ir introduciendo. Obvio que esto es funciones de dos variables, funciones de tres variables, pero si hablamos de funciones de dos variables ya serían integrales dobles. Funciones de tres variables estaríamos hablando de integrales triple, pero vamos a trabajar con lo que es integrales en una función de una variable. Después más adelante haré videos sobre funciones de dos variables, tres variables, pero ahora para ir arrancando y ir entendiendo lo que es el concepto. Bueno, por ejemplo, imagínate que, a ver, yo tengo un ejemplo, vamos a intentar ir bosquejando. A ver, tenemos una función, vamos a fijar los ejes. Bueno, sabemos que esto es x y sabemos que esto es y. Bueno, yo tengo, o sea, imagínate que, a ver, tengo una función, a ver, vamos a hacerlo así, vamos a borrar esto borramos, esto borramos. Tengo una función, una función velocidad que depende del tiempo, como vemos ahí, o sea que t es la variable independiente y b la función velocidad. O sea que imagínate que bueno, que b es la función velocidad, a ver, de un vehículo que se mueve a una velocidad constante. O sea, imagínate que el velocímetro del vehículo, vos vas en la ruta, imagínate vas en la ruta y te imaginas, o sea, imagínate que el velocímetro del vehículo no cambia, va siempre a 100 km por hora, a 100 km por hora, 100 km por hora, no cambia. Por ejemplo, entonces la velocidad a medida que el tiempo evoluciona es constante. Es decir, yo tengo que este el eje, bueno, ahí. Entonces acá vamos a tener una función constante, dijimos que constante, es decir, que acá vamos a tener 100 kilómetros
dijimos que íbamos a 100 km por hora, por lo tanto es constante, es una función constante, va siempre a ese ritmo el vehículo. Y imagínate que a mí me interesa, a nosotros nos interesa saber qué distancia recorre ese vehículo en una hora. O sea, primero, olvídate de lo que estoy realizando acá. Primero, usando la lógica, sin mirar la gráfica y lo que dibujé. O sea, yo digo que voy a 100 km sobre hora y, o sea, si no cambio el velocímetro, entonces cuando recorro, o sea, ¿cuánto recorro en una hora? Si yo voy a 100 km por hora, es decir, es lógico decir que en una hora voy a recorrer 100 kilómetros. O sea, por lo mismo que dije, que si voy a 100 kilómetros cada hora, eso es lo que significa 100 kilómetros por hora, voy a 100 kilómetros cada hora, es lógico decir, es razonable decir que en una hora voy a recorrer 100 kilómetros. O sea, bueno, ahora vamos a la función. Dijimos que era constante, 100 kilómetros por hora. Entonces, y dijimos que queríamos saber el tiempo, este es el eje del tiempo, y queríamos saber en una hora. Entonces aquí vamos a tener una hora. Una hora. El tiempo puede estar dado en segundos, en cualquier unidad, pero en este caso vamos a hacer así para simplificar los cálculos. Así que, bueno, ¿qué pasa si calculo el área de este rectangulito acá? O sea, ¿cómo sería el área? Vamos a cerrar acá. ¿Qué pasa si calculo el área de este rectángulo? ¿Cómo sería? O sea, me quedaría que el área es igual a base por altura, ¿no? Es un rectángulo. ¿La base cuánto vale? Una hora. Una hora por la altura. 100 km por hora. 100 km sobre hora. ¿Sí? Bueno, aquí es igual. Acá podemos simplificar hora y hora. Bueno, las unidades las puedes cancelar, pero yo ahora no me voy a meter o a explicar, digamos, por qué cancelé las unidades, porque ya nos estamos metiendo en un tema de física y no quiero meterme con eso y explicar cómo se utilizan las unidades y demás. Así que bueno, se nos cancela ahora 1 por 100, nos queda 100 kilómetros, que es el área. 100 kilómetros. ¡Apa! ¿A qué llegamos? ¿A qué llegamos? O sea, ¿qué significa? Es lo que nosotros calculamos antes usando la lógica. O sea, ¿qué quiero decir? Que el área bajo la curva es la distancia recorrida por el vehículo. O sea, que el área esta es la distancia recorrida por el vehículo. ¿Eso quiero decir? Sí, eso quiero decir. El área bajo la curva, toda esta área, toda la de acá abajo, es la distancia recorrida por el vehículo. O sea, y esto funciona, esto es magnífico, esto funciona si la función es constante o si la función es variable, o sea, si cambia. Acá yo lo hice constante para ir introduciendo, pero yo qué pasaba si la función la tenía así. Tenía una función, venga, todo así. ¿Qué pasaba? También podía calcular si esa es la trayectoria del vehículo y iba variando la velocidad. Acá yo dije que la velocidad era constante para ir introduciendo y empezar bien de abajo. O sea que si yo puedo calcular el área, acá nos dio una magnitud distancia, pero si esto puede representar una grande cosa en la física, tiene una aplicación que parece magia. O sea, es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer con las integrales. Por ejemplo, otro ejemplo, si yo quiero encontrar, o sea, donde se puedan aplicar las integrales, las aplicaciones integrales, por ejemplo, si yo quiero encontrar la presión ejercida por un fluido, ahí también se usan integrales. Yo quiero encontrar la presión ejercida por un fluido. Por ejemplo, yo estoy en un submarino
y me sumerjo tantos metros en el mar, 500 metros bajo el mar con el submarino, y quiero saber la presión ejercida por ese fluido, es el agua en este caso, sobre el submarino. Entonces ahí se aplican las integrales. Después, si quiero calcular el trabajo realizado por mover un objeto de un punto a otro, estoy moviendo una caja eh, o estoy moviendo cualquier cosa. Por ejemplo, ahí también quiero calcular el trabajo realizado para mover dicha caja con cierta masa, cierto peso. Si quiero, por ejemplo, en la ingeniería mecánica, las integrales se usan mucho para hallar momentos, es decir, fuerzas que ejercen ciertas masas con respecto a un punto. Y también se utiliza para hallar centros de masa o centroide. Centroide, se acostumbra a decir centroide, que sería centro de masa, que es el punto en el que un objeto se equilibra horizontalmente. Eso es lo que básicamente es la estática en la ingeniería mecánica. Bueno, esto se entendió perfectamente. Ahora vamos a borrar acá. Vamos a borrar. Borramos. Bueno, ahora volvamos a lo que es cálculo y empecemos a razonar esto. O sea, ¿cómo hacemos para calcular ese área? Ahí era un rectángulo, pero era fácil ahí. Ahí era porque quería ir introduciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese área? Vamos a ver acá. ¿Cómo hacemos para calcular ese área? Vamos a hacer los ejes. Eje ahí. Bueno. Acá ponemos el X. El X. Bueno. Y tengo una función. Vamos a suponer que es esta función ahí. Función f de x. La llamamos f de x. Bueno, y o sea, acá vamos a tratar de aproximar el área, no de forma exacta, vamos a tratar de aproximar el área, bajo la curva, o sea, desde A, desde aquí, por ejemplo, yo supongo un valor cualquiera, hasta B. Yo quiero tratar de aproximar este área bajo la curva. Ahora, ¿qué pasa? La curva no es constante como antes. Ahora, o sea, una acción es armar un rectángulo, o sea, de base a B. Por ejemplo, yo tengo un rectángulo como armamos al principio. Yo hago un rectángulo de esta base a B. Y la altura, o sea, no sé, supongamos que la altura es la función evaluada en un x0. Por ejemplo, supongamos que aquí, cualquier x0, ¿no? Yo que tomo este por conveniencia. Ustedes si quieren tomar un valor acá, es lo mismo. Y ese valor x0, pero tiene que estar dentro del intervalo AB, el valor es x0. Eso tomo. Como la altura del rectángulo va a ser la función evaluada en x0. Es decir, acá sería la altura del rectángulo, me quedaría ahí, pasaría por acá y sería todo esto. Esa sería una aproximación, toda esta área acá. Obvio que es una aproximación muy mala, pero es una forma, porque acá, o sea, acá me queda esto sin calcular, pero es una forma de calcular un área muy mala, pero es una forma. Bueno, y así podría ir haciendo, en vez de un rectángulo, así podría, ¿qué pasa si yo divido el intervalo AB en dos rectángulos? O sea, tomo un valor acá y lo divido en dos rectángulos. ¿Qué pasa si tengo esto? Tengo así, y acá tomo esta altura, la del extremo derecho, tomo la altura del extremo derecho. ¿Qué pasa? También puedo sumar las áreas de los dos rectángulos. Y así si yo tengo cuatro rectángulos, si tengo tres rectángulos, 5, 6, 7. Bueno, a todo esto de ir sumando rectángulos es a lo que se llama, para poder aproximar el área bajo la curva, es a lo que se llama suma de Riemann.
Eh, o sea, queda claro, o sea, basta entender que para encontrar la altura de los rectangulitos, de los intervalos, o sea, basta solamente con evaluar la función, que yo había aclarado acá, que si esto era x0, evaluamos la función en x0 y encontramos la altura que es aquí, ¿sí? ¿Eso queda claro? Borramos acá. Eh, esa idea que presenté recién, o sea, de partir del intervalo AB e ir sumando las áreas de los distintos rectangulitos, o sea, es decir, de los distintos intervalos, como dije antes, repito porque es muy importante para ir entendiendo bien, es a lo que se llama suma de Riemann. Y ya todos les tienen miedo, la mayoría le tienen miedo a la suma de Riemann, pero no, o sea, hay que acostumbrarse, hay que cuestionarse todo y entender por qué. O sea, primero vamos a escribir primero el intervalo original, que es el intervalo este de A a B, tiene longitud B menos 4, B menos A, perdón. Eh, o sea, ¿y ahora qué pasa si yo lo parto a este intervalo en 4? Dije 4 antes, era A, ya estaba pensando lo que iba a decir para darle un ejemplo. Eh, o sea, ahora va a tener esta longitud. O sea que cada intervalo, yo acá divido en 4 rectangulitos, y esto aquí sería la longitud de cada intervalo este. De cada intervalito es la longitud, b menos a dividido 4 es la longitud de esa base, digamos. Y ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de tener b menos 4, es decir, esto acá, es la longitud de cada, es la base ya de cada intervalito, de cada rectangulito, delta x. Y ahora, ¿qué pasa si yo en vez de 4 es n? O sea, porque se me ocurre partirlo en n intervalos. O sea, en n rectangulito. O sea, que es lo mismo. O sea, esto sería el delta x igual a b menos a sobre n, es la base de cada uno de los rectangulitos. Se puede ver perfectamente eso, no me lo discute nadie. Se puede ver perfectamente que si yo hago b menos a, lo divido sobre cada intervalo que tengo. Si yo tenía 4 rectangulitos como antes, me va a dar la base de cada rectangulito, que la base es la misma. Y bueno, y ahora yo tengo la altura. La altura de cada intervalo, es decir, f de x y se denota ahí, porque ahora ya lo voy a explicar por qué. En algunos libros le aparece el asterisco aquí, que es lo mismo. Yo voy a usar el x nomás solamente. F de x y bueno, ustedes ahora me van a decir, bueno, ¿qué es el xy? Como dije recién. O sea, porque es el que me va a servir para ahora meter una sumatoria. Ahora vamos a ver. Pero el valor, o sea, el xy es un valor dentro del intervalo iésimo. O sea, yo puedo tener un intervalo, puedo tener intervalitos y con i identifico en cuál estoy. Es decir, si yo estoy en este primer intervalo, o sea, acá tengo 4 rectangulitos, 4 tengo dividido en 4. Si yo estoy en este primer intervalo, o sea, cuando i vale 1, estoy, o sea, cuando i vale 1, estoy en el primer intervalo. Cuando i vale 2, estoy en el segundo. Cuando i vale 3, estoy en el tercero. Cuando i vale 4, estoy en el cuarto. ¿Sí? O sea, eso para identificar el x. Cuando i vale 1, estoy en el primer intervalo. Y el x puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Si está acá, tomo esta altura y listo. Si está acá, tomará esta altura y así. Eso es a lo que me refiero. O sea, si yo está acá, a ver si lo puedo graficar mejor. Si estoy en el xy, si el i vale 1, estoy en el primer intervalo. Si yo tomo este valor va a ser la altura. Por lo tanto, tengo que evaluar la función en este valor y va a ser esta la altura. Y el x está acá, yo tomo la altura, evalúo la función y esa va a ser la altura de mi rectangulito y así. Puede estar en cualquiera.
en cualquier parte del intervalo. Si yo estoy si y vale 2, voy a estar en el segundo intervalo y x y puede estar en cualquier parte para evaluarla a la función y ahí me da la altura de dicho rectángulo, dicho intervalito. Vamos a borrar acá si queda bien nítido. Por ahí. Joya, genial. Bueno, bueno, ahora teniendo esa idea, o sea, yo podría calcular el área del rectángulo iésimo, es decir, de un rectangulito, teniendo esa idea, está aquí. Es decir, ¿cómo sería el área? Ahora ustedes van a ver cómo sería el área del rectángulo iésimo, o sea, ¿cómo sería el área? O sea, y sería la base, es decir, yo quiero calcular el área de este rectangulito, del rectángulo iésimo, de todo lo que tengo que quiero calcular del rectángulo iésimo. Por ejemplo, si vale 1 estoy en este rectángulo, quiero calcular dicha área. ¿Cómo va a ser el área de ese rectangulito, de ese intervalo? Va a ser la base, que dijimos que es delta x, va a ser la base, todos tienen la misma base, eso queda claro, yo lo había explicado acá anteriormente, por la altura. ¿Y la altura qué es? Dijimos que era f de x en y. F en x y. Y ahora, bueno, como dijimos, ¿quién es x y? Ahora, o sea, ahora lo vamos a ver. Lo único que sé es que dentro del intervalo, como dije antes, el x está dentro del intervalo. Y por ahora, con eso nos alcanza para encontrar una aproximación al área bajo la curva, ¿sí? O sea que esto que escribimos aquí, esto que escribimos acá, es el área del rectángulo iésimo, de un rectángulo iésimo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si sumo, o sea, el área de todos los intervalos, de todos los intervalitos, de todos los rectangulitos? O sea, lo que tengo que hacer es la suma, es decir, yo de acá, voy a borrar esto, borro esto, ¿qué tengo que hacer yo? Como dije, este es el área de un solo rectangulito. Yo quiero calcular el área, quiero sumar el área de todos los intervalos para aproximarme al área bajo la curva, ¿sí? Entonces tengo que hacer la sumatoria, tengo que hacer una sumatoria, ¿sí? Este símbolo de sumatoria, de que desde i igual a 1, ¿qué pasa si i igual a 1? ¿Qué habíamos dicho antes? Que estoy en el primer rectángulo, en el primer intervalo, hasta n. Hasta n intervalos. Yo lo puedo dividir en 5, n va a valer 5, lo puedo dividir en 100, n va a valer 100. ¿Eso queda claro? Y a esto se lo conoce como la aproximación, escuchen bien, aproximación al área exacta. A esto se lo conoce como la aproximación al área exacta bajo la curva. Bueno, tranquilos que sé que no es nada lindo lo que acabo de escribir acá, pero después, o sea, les voy a dar un ejemplo sencillo, o sea, bastante sencillo para encontrar el área mediante esta sumatoria que acabo de realizar aquí. Así que bueno, ahora estamos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo que cuanto más parto el intervalo AB en n rectangulitos, el área bajo la curva se aproxima más. ¿Qué pasa cuando yo dividía el área, el intervalo en un rectángulo? ¿Sí? Si pasa si yo divido ahora en 4 rectángulos, tomando el valor de extremo derecho. ¿Qué pasa si yo hago esto? Valúo ahí y voy a valúo acá. ¿Sí? Obvio que tengo estos errores de diferencia, obvio. Pero ¿qué pasa si ahora yo en vez de dividirlo en 4 rectangulitos lo divido en más? ¿Qué pasa si yo lo divido acá, por ejemplo? Lo divido acá, tengo uno ahí, tengo la altura esa, tengo otra altura acá y así sucesivamente. Obvio que cada vez que voy
el n aumenta, el área bajo la curva ya ve los errores son cada vez menos. ¿Se puede notar eso? Cada vez que el n aumenta, cada vez que divido el intervalo en más rectangulitos, los errores son menos y el área bajo la curva se aproxima muchísimo más. Se aproxima. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el área exacta lo voy a poder encontrar calculando el límite cuando n se hace muy grande. Eso es lo que acabo de decir recién. Es decir, que yo voy a poder calcular el área exacta cuando n se hace muy grande. Entonces, esto no va a quedar así. Entonces nos va a quedar que el área exacta, ahora estamos hablando del área exacta, es el límite. Es el límite cuando n, o sea, los intervalitos tienden a infinito. Cuanto más intervalo tengo, el área es más exacta bajo la curva. O sea, ahora el área va a ser exacta. Cuando el límite, vamos a calcular el límite cuando n tiene infinito de esta sumatoria. De i igual a 1 desde el primer intervalo a n intervalitos. Bueno, delta x, que era la base, por la función evaluada en xy. ¿Sí? Esto es el área exacta bajo la curva. Obvio que de forma rebuscada, para calcular ese área se puede, no siempre, pero se puede, cuando el límite existe. Obvio, ahora ya voy a explicar más adelante. Ahora nos vamos a meter con la definición de integral definida. Bueno, ¿y cuál es la definición de integral definida? La definición de integral definida es la siguiente. O sea, dada una función de variable real, o sea, en este caso continua en el intervalo cerrado AB, continua en el intervalo cerrado AB, es decir, continua en el intervalo cerrado AB, se define como integral definida, se define como, de acá vamos a seguir de aquí, como integral definida a la sumatoria. O sea, acá ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando, o sea, a la sumatoria, esto aquí, a esto se lo llama integral definida, a lo que definimos acá, a esto se lo llama integral definida. O sea, como estoy haciendo una suma acá, de alguna manera estoy haciendo una suma de cosas. Dijimos que acá esto es una sumatoria de igual a 1 a n. Bueno, este es una S alargada, o sea, una suma de cosas. De A a B. De A a B son los límites de la integral, los límites de integración. De la función f de x diferencial x. Y se dice que si este límite existe, es decir, si este límite que calculamos acá, que definimos, y se dice que si, o sea, si ese límite existe, o sea, si puedo encontrar el área haciendo esta cuenta, este límite, entonces la función es integrable en el intervalo AB, en el intervalo cerrado AB. O sea, esa es la definición general, o sea, esta es la definición de integral definida. Luego, o sea, aparece un teorema que dice que si pasa esto, que, o sea, que la función es continua, o si la función tiene una cantidad solamente, o sea, una cantidad finita de saltos discontinuos, es decir, que si yo tengo una función, vamos a suponer así, esto viene acá, esto viene acá, y así. Esto se llama, o sea, si yo tengo, hay un teorema que aparece, que si dice así, ¿qué pasa? Que si la función es continua, o si la función tiene una cantidad solamente, o sea, solamente una cantidad finita de saltos discontinuos, a esto se lo llama una función que tiene saltos discontinuos, finita. Si pasa eso, entonces también es integrable, o sea, entonces también es integrable y el límite existe. O sea, el límite existe si pasa esto, yo puedo integrar acá.
si la función es continua o tiene una cantidad finita de saltos discontinuos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular la integral del logaritmo de x, por ejemplo, de 0 a 1? Esto voy a hacer un ejemplo, ahora no se va a entender, pero después con un ejemplo que voy a hacer más adelante, sí. Esto acá, si yo quiero calcular esta integral diferencial de x, esta integral no existe, porque cuando operamos esto, acá, o sea, hay un error, el límite no se puede calcular. No se puede calcular el límite porque está indefinido. Sabemos que el logaritmo de x solamente está definido en su dominio de 0, o sea, el intervalo de 0 abierto hasta infinito, pero no es 0, no puede tomar valores 0. ¿Me entienden? Esta función logaritmo natural de x no es integrable en 0 y 1, ¿sí? Bueno, eso es una anotación que quería aclarar. Dando un ejemplo. Bueno, y ahora ustedes me van a preguntar, se pueden preguntar, ¿por qué puse yo esto acá? De x, diferencial de x. Bueno, a ver, o sea, según James Stewart, o sea, en su libro de cálculo, esto no tiene significado por sí mismo, sino que todo esto, o sea, todo esto es un símbolo en sí mismo. O sea, no hay que dividirlo para encontrar el significado. Simplemente sirve para indicar la variable de integración que es x. Si yo acá tengo t, esto va a ser el diferencial de t. O sea que, sin embargo, desde mi punto de vista, el diferencial de x tiene, o sea, el diferencial de x, desde mi punto de vista, el diferencial de x tiene, o sea, para mí, tiene una simbología, se aparenta al delta x que tenemos aquí. ¿Qué dijimos? Que esto era igual a la integral definida, se definía. ¿Cómo es? Porque acá, ¿qué pasa? Tenemos una sumatoria de igual a 1 a n. Acá, ¿qué pasa? Tenemos una sumatoria. ¿Qué tenemos acá? F de x. Acá tenemos f de x por delta x. Acá, ¿qué tenemos? Por diferencial de x. Por lo tanto, para mí, desde mi punto de vista, análogo, o sea, yo le voy a explicar por qué, desde mi punto de vista, el diferencial de x igual a delta x, porque el diferencial se puede interpretar como la pequeñísima parte de algo. O sea, en este caso, en el eje x, es decir que su longitud tiende a 0. O sea, porque acá dijimos que n tiende a infinito, por lo tanto, la longitud del intervalo va a ser muy chiquita, pero, o sea, tiende a 0, pero no es 0. O sea, es decir que la base del intervalo, estoy hablando yo, es muy chiquita, porque n es infinito, la cantidad de rectángulos. Entonces, la base va a tender a 0, pero jamás es 0. Ese es de mi punto de vista, por eso yo digo que el diferencial de x tiene se aparenta a delta x. Pero, o sea, según los expertos, los que saben, delta x, diferencial de x, o sea, según los expertos, no tienen significado en sí mismo. Sirve solamente para decir que la variable de integración es x, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, una vez visto todo esto, vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. Vamos a borrar todo esto. ¿Se quedó claro? Espero que sí. Si no, cuestionense todo, siempre cuestionense todo. Me pueden dejar un comentario ahí abajo. Yo voy a responder. Yo quiero que se entienda todo perfectamente, por eso armé todo este video. Me tomé todo el tiempo para armar este video bien desde abajo, ¿sí? Bueno, como dijimos, vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, o sea, que es uno de los teoremas más importantes de la matemática. O sea, ahora, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? O sea, lo que vimos antes, la suma de Riemann, o sea, si la función es sencilla, o sea, se puede calcular sencillamente entre comillas. O sea, pero si la función es muy complicada,
lleva bastante tiempo y a veces no se puede hacer analíticamente. Yo he hecho ejercicios de suma de Riemann que me han llevado 3 hojas, 3 hojas y media me han llevado y es impresionante. Entonces acá aparece el teorema fundamental del cálculo. O sea, aunque no lo creas, existe una relación entre el área que calculamos y el mundo de las derivadas. Todo el mundo de cálculo diferencial, el mundo de las derivadas, hay una relación entre el área que calculamos y el mundo de las derivadas. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Primero vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Bueno, vamos a hacer, elige acá, vamos a hacer una gráfica. Este es el eje X, ¿sí? Tenemos una función acá, una función ahí, f de x, ¿sí? Y acá tengo un valor a. Bueno, ahora, ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo parte 1? Dice que si uno se arma una nueva función, o sea, es decir, que si uno se arma una nueva función, la voy a llamar g de x. G de x, para que parece que puse g de x1, vamos a fumar. G de x dice que si uno se arma una nueva función, que la encuentro calculando el área, es decir, yo me hago una función g de x igual, que la encuentro calculando el área de a hasta x, ahora explico todo, ¿no? De f de t, voy a llamar así para no mezclar la x de ahí, del intervalo de integración, a diferencial t, ¿sí? O sea, yo acá puedo poner cualquier variable porque la integral definida, esto es una integral definida, queda claro, explicamos anteriormente, porque en la integral definida yo puedo poner cualquier variable porque solamente es un operador, después desaparece porque la integral definida es un número. Ahora, es decir, yo tengo, por ejemplo, ahora yo digo, ¿cuánto vale g en a? O sea, yo quiero saber cuánto vale g en a. Ahora explico todo, ¿no? ¿Cuánto vale g en a? O sea, va a valer la integral de a, reemplazo, si acá tengo x, acá si pongo a acá, tengo que poner a, intervalo de integración arriba, de a de f de t, diferencial t. ¿Qué pasa? Yo ahora la integral de a, no me muevo, de a, ¿qué pasa? No tengo área, o sea, vale 0, porque no tengo área. Y a medida, ¿qué pasa? Y a medida que g aumenta, imagínate que el área, o sea, yo tengo un valor de x acá, dijimos que es de a a x, entonces yo tengo un valor, supongamos, elijo este x, ¿sí? Elijo este x, ¿y qué pasa si este área, por ejemplo, vale, todo esta área de aquí, vale 4? Es decir, que yo, o sea, a medida que g aumenta, o sea, ahora entonces g evaluada en este valor de x, que yo supongo que está acá, vale 4, o lo que sea. O sea, que yo puedo seguir probando si yo puedo elegir otro x acá, y tengo esta integral de acá, toda esta acá sería, y por ejemplo ahora vale, no sé, 10. O sea, g en x evaluada vale 10. Pero, o sea, entonces g de x es el área desde a hasta x. O sea, por eso x es variable. Pero yo, o sea, estamos en el intervalo AB, en el intervalo cerrado AB. Yo, esto acá, tengo AB. Recordar que siempre trabajamos en un intervalo cerrado de AB. De A a B. ¿Sí? Y el X se mueve en ese intervalo cerrado. Ahora, ¿saben qué? O sea, ¿qué nos dice el teorema fundamental de cálculo 1? Esto es impresionante. Dice, o sea, que si uno define a G, que yo había explicado acá, en el intervalo, o sea, si G es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto, o sea, G es continua en el intervalo cerrado AB y es derivable en el intervalo abierto AB,
¿saben qué? O sea, esto es impresionante. ¿Saben qué? Cuando derivo, cuando derivo g, acá tenemos g, cuando derivo g, cuando derivo g, ¿sabes quién es? ¿Saben quién es? F de x. Y acá, o sea, es magnífico esto. Cuando yo derivo g, es f de x, la función original. O sea, wow, esto es increíble. O sea que hay una relación, ahí pueden notar que hay una relación entre el área y la derivada, ¿se ve? Bueno, ahora quiero que veamos el concepto de antiderivada. ¿Qué nos dice? Que dada una función f de x, se define como antiderivada a una función, o sea que derivada a una función la voy a llamar f grande, esta f chica de x, a una función que derivada, o sea, a una función que derivada me da f de x. Entonces, entonces esta nueva función f de x, que está aquí, f de x, f de grande de x, se llama antiderivada si y solo si, o sea, se llama antiderivada de f chica de x, si y solo si la derivada de f grande de x es igual a f chica de x. Esto es antiderivada. ¿Queda claro? Entonces, por ejemplo, tenemos una función, o pones f chica de x, tenemos la función x cuadrado. Una función sencilla, para ir entendiendo, para entender. Entonces me piden que encuentre la derivada, f grande de x es igual, la antiderivada, ustedes como seguro que ya vieron, es x al cubo sobre 3. ¿Por qué? Porque si yo derivo x al cubo sobre 3, me da x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora ¿qué pasa si yo pongo una constante acá? Más 1. ¿Qué pasa? Si yo derivo esto, ¿qué me sigue dando? X al cuadrado, porque la derivada de una constante es 0. O sea que yo puedo, ¿qué pasa si pongo 2? La derivada me sigue dando x al cuadrado. Si pongo 3, x al cuadrado. Si pongo 4, la derivada, x al cuadrado. O sea que yo lo que quiero decir es que hay varias antiderivadas. Y para poder incorporar todas las antiderivadas, tengo que denotarlo con una constante. O sea, x al cubo, esto va a quedar x al cubo sobre 3 más c. Es decir, que ahí incorporo todas las antiderivadas de x al cuadrado. Bueno, ¿se quedó claro? Entonces ahora nos vamos a meter en lo que es el teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Ya vimos la parte 1, ahora vamos a meter lo que es el teorema fundamental del cálculo parte 2. Bueno, borramos acá. Esto acá lo borro y voy a escribir esto que está acá, lo voy a escribir ahí. Esto que está acá lo escribo acá. O sea, me quedaría G', dijimos que G', ahora lo escribo acá porque esto lo vamos a utilizar. Bueno, a ver, G' de X es igual a la F chica A. Bueno, lo escribí ahí, entonces lo borro de acá, así tengo un espacio. Bueno, bueno, vamos a definir el teorema fundamental del cálculo parte 2. Pero pensando, razonando, yo tengo por ejemplo una f de x, f chica de x, tengo eso por ejemplo, y te digo que g de x, por ejemplo te digo que g de x es antiderivada de f chica de x. También te digo que f grande de x también es antiderivada de f. O sea, estas dos funciones son antiderivadas de f chica. Pero si las dos son antiderivadas, entonces ¿qué pasa? Difieren de una constante. O sea, ¿qué significa esto que difieren de una constante? Es decir, que vayamos acá. Es decir, que si difieren de una constante, entonces yo puedo escribir esto, que f grande de x es igual a g de x, como dijimos que difieren de una constante, más c. ¿Son iguales? No, porque difieren de una constante y la que queremos encontrar.
Bueno, entonces, volvamos acá. G de x, f de x, ¿sí? Dijimos que eran antiderivadas de f chica. Bueno, pero g de x, ¿quién es g de x? ¿Cómo definimos g de x acá? Acá. Dijimos que es f chica de x, ¿sí? Pero acá, esta es la derivada de g de x. Y acá g de x, no dijimos que lo podemos escribir así. Entonces, ¿esto qué es? Es la integral de a x de f de t. De t, ¿sí? ¿Queda claro? Y ahora f de x. ¿F de x qué es? Lo mismo. O sea, sería la integral de a x de f de t. ¿Me siguen? De f de t diferencial t. Estoy tratando de demostrar, quiero demostrar todo. Quiero demostrar el teorema fundamental del cálculo parte 2. Bueno, ahora, ¿qué pasa si evalúo g en a? Acá. ¿Qué pasa si evalúo g en a? ¿Cómo me queda? Me queda que g en a, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar? ¿Qué dijimos antes? Que había borrado yo acá. Que la integral de a, como no tengo área, ¿qué pasa? Me da a, me da 0, digo, disculpen, 0. Ahora, ¿qué pasa si evalúo g en b? G en b, ¿qué pasa? Me queda la integral, evalúo de g en b, me tengo que reemplazar en x por b, me queda la integral de a b de f de t dt. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ahora yo lo que lo voy a tratar de escribir. ¿Qué pasa acá? Ahora yo pongo, le escribo esto, ¿oh? Y ahora lo demuestro. Yo les propongo esto. F de b, f grande de b, menos f de a. ¿Quién es esto? O sea, qué sé yo, o sea, ahora es lo que queremos averiguar. Yo les propongo esto. F grande de b evaluada, f grande evaluada en b menos f grande evaluada en a. ¿Qué es esto? O sea, ¿esto que dijimos que era? F en b. F en b, ¿qué es? F en b acá. Yo pongo b acá, ¿qué es? G en b más c. ¿Pero quién es G en b? G en b es quién es. Es la integral de a b de f de t de t. La escribimos acá. La integral de a b de f de t de t más c. ¿Queda claro eso? Más c. Y ahora, ¿esta acá quién es? F de a. Evalúo acá, pongo a. En vez de x pongo a. F de a quién es? G en a más c. Pero G en a, ¿cuánto vale? 0. Entonces esto me va a quedar 0, 0 menos c. Porque dijimos que era menos acá. Menos f de a. 0 menos c. Entonces me queda menos c. Ah, listo, mirá. Miren. Acá se me va la c. Entonces, solamente nos queda, miren que nos queda que f en b, f grande de b, menos f grande evaluada en a, ¿quién es? La integral de a b de f de t diferencial t. Ah, no, esto a mí me encanta. Mirá a lo que miren a lo que hemos llegado. Miren a lo que hemos llegado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea que solamente ahora hay que evaluar. No olviden que f grande de b y menos f, estos son f grandes. ¿Qué dijimos que eran? Eran antiderivadas de f chica, ¿sí? O sea que ahora, en vez de hacer toda esa cuenta que dijimos antes, la suma de Riemann, se simplifica esto más. O sea, ahora solamente hay que evaluar la derivada en los extremos de integración, en a y b. F grande en b menos f en grande en a. ¿Queda claro eso? O sea, ahora pudimos concluir que todo el laburo de la suma de Riemann se resume en evaluar una primitiva, antiderivada de lo mismo que primitiva, en dos valores. En dos valores, o sea, en a y en b. Esto es genial. Ahora, borro acá. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Demostré todo, tiene que quedar todo perfectamente claro.
Eh, bueno, notaciones. Ahora, notaciones de esto acá, que escribimos acá recién. ¿Vale? Notaciones. Por si le llegan a aparecer en mi libro y todo eso y empiezan las dudas. Notaciones. Esto se acostumbra a escribir f de x. Ahora cambio lo mismo, f de x, f de t. Se puede escribir evaluada en AB, eso significa evaluada en AB. Después también se puede encontrar como f de x corchete de AB y si no también se puede encontrar así. Así también se puede encontrar. ¿Sí? Esas son notaciones por las dudas, se les lleva a presentar en algunos libros por si surgen las dudas. Bueno, vamos a borrar todo acá. Lo borramos acá. Ahora, esto es integral definida, dijimos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es una integral indefinida? ¿Qué es una integral indefinida? O sea, yo tengo una f grande, f de x, una f de x, o sea, me presentan esto, la integral, ahora no pongo a b, es una integral indefinida de f de x, diferencial de x. A esto se le llama integral indefinida porque no tengo intervalos de integración. O sea, si en algún momento te piden calcular, es decir, yo pongo un ejemplo, siempre un ejemplo sencillo. Ponele, pongo x a la cuarta, ¿sí? Diferencial de x. Si en algún momento te piden calcular la integral de x a la cuarta diferencial de x, si te piden, o sea, cuando te piden calcular esto, lo que te piden es calcular, encontrar las antiderivadas de x a la cuarta. Es decir, que acá nos va a quedar la antiderivada de x a la cuarta, nos va a quedar x a la quinta sobre 5 más c. No se olviden la constante, dijimos que las antiderivadas definen de una constante. Y nunca se olviden esto, ¿no? Cuando te piden una integral indefinida, es calcular la antiderivada, la primitiva del argumento, en este caso, de x a la cuarta. ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos a hacer un ejemplo utilizando suma de Riemann y después luego de hacer suma de Riemann vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo parte 2 para que noten la diferencia y cómo nos simplifica muchísimo el trabajo ese teorema. Bueno, vamos a suponer, vamos a hacer por ejemplo una función fácil para hacer una suma de Riemann, una función sencilla. Bueno, tenemos acá el eje x, vamos a suponer, a ver, podemos hacer la función x al cuadrado. Ahora vamos a hacer un pedazo de la función x al cuadrado, porque sabemos que después una rama voy a hacer, porque sabemos que la función x al cuadrado sigue para acá, ¿sí? Bueno, esta es la función x al cuadrado, f de x igual a x cuadrado. Y yo quiero integrar desde 0 hasta 1. Quiero integrar todo eso. O sea, encontrar el área bajo la curva. Entonces me sería todo este área acá. Todo este área acá. Bueno. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué decía? La suma de Riemann. Hagamos visto hoy. Vamos a ponerlo negro. Que había que calcular un límite para calcular el área exacta, ¿sí? Que era, es decir, ¿cómo era? El límite era el límite cuando n tiende a infinito de que de la sumatoria de i igual a 1 a n de delta x, la base de cada rectangulito de cada intervalo, por la función, la altura de xy evaluada. Bueno, eso nos decía la suma de Riemann, habría que poner un límite. Ahora, ¿quién es delta x? Delta x, ¿quién es? Habíamos dicho al principio que era b menos a sobre n, ¿sí? Bueno,
Y acá B cuánto vale. Acá dijimos que era hasta 1. B cuánto vale, 1. Y A cuánto vale, 0. Me queda 1 menos 0, 1. Y me queda 1 sobre N. ¿Sí? Claro, 1 sobre N. Es la base de cada rectangulito. Ahora, ¿quién es XY? Nosotros necesitamos encontrar la función de valor XY, pero vamos a ver quién es XY. Es la altura de cada intervalo, ¿sí? Vamos a suponer, hago una escala, ponerle acá que tengo A, una escala, y acá tenemos el intervalo 1, el intervalo 2, o sea el rectangulito 2, el rectangulito 3. Acá una escala porque sabemos que la base de nuestro rectangulito está tendiendo a infinito, o sea, tenemos muchos rectangulitos. Entonces, la base de nuestro rectangulito va a estar con un pequeño diferencial tendiendo a 0, pero no es 0. Entonces yo hago esto, acá lo hice delante, la base del rectangulito para indicar, para saber quién es mi XY. O sea, XY vamos a tomar el extremo derecho. Yo quiero saber, entonces me va a quedar el extremo derecho, o sea, cada punto del extremo derecho, o si tengo que tomar el punto izquierdo, o sea, el extremo de izquierdo, tengo que tomar este acá y este acá. Vamos a tomar este y este, el extremo derecho. Entonces, ¿cómo me quedaría XY? XY, ¿qué sería? A más Y por delta X. Ahora explico por qué. ¿Qué pasa si Y vale 1? Si Y vale 1, me queda A más delta X, o sea, A más la base de este rectangulito y justo caigo acá en el extremo derecho. ¿Qué pasa si Y vale 2? Me queda A más 2 delta X, o sea, caigo acá en el rectangulito, en el extremo derecho del segundo intervalo. Perfecto. Pero ahora, ¿A cuánto vale? A dijimos que vale 0, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? XY es igual a Y por delta X, ¿sí? Entonces me queda Y por delta X porque A vale 0. Pero ahora, ¿esto quién es? Delta X quién es, lo hemos calculado acá, la base de cada subintervalo. Entonces, ¿qué me queda? Que XY es igual, reemplazando, me queda Y por 1 sobre N, me queda Y sobre N. ¿Sí? Y sobre N. Y ahora, o sea, esa es XY, pero f de XY queremos encontrar nosotros. La función evaluada en el XY, ¿quién es? La función vale x cuadrado, entonces ¿cómo nos quedaría? Y sobre N al cuadrado. Perfecto, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a resolver el límite, nos va a quedar esto. ¿Cómo nos queda? El límite. Cuando N tiende a infinito de que la sumatoria de I igual a 1 hasta N ¿de qué? De la base cuando dijimos 1 sobre N por f de x dijimos que era I sobre N al cuadrado, entonces nos queda I al cuadrado, distribuimos potencia y nos queda N cuadrado. Ahora ¿qué hago? Multiplico fracción, nos queda límite cuando N tiende a infinito de que entonces de la sumatoria de I igual a 1 hasta N nos quedaría de I al cubo sobre N de I al cuadrado, perdón, sobre N al cubo. Ahora sí. Bueno, ahora qué, acá nos falta que la sumatoria, ¿qué varía en la sumatoria? El I, ¿cierto? El I varía en la sumatoria. Y 1, y 2, igual a 3, igual a 4. Entonces lo que no depende de I con respecto a la sumatoria lo podemos sacar fuera de la sumatoria, ¿sí? ¿Queda claro eso? Entonces, ¿cómo nos quedaría? El límite cuando N tiende a infinito de 1 sobre N al cubo por la sumatoria de I igual a 1 de I al cuadrado, ¿sí? ¿Queda claro eso? Saqué solamente lo que no depende de I. Y ahora acá, ¿qué es esto? Se puede demostrar que I al cuadrado, o sea, esto sería, yo hago variar de I igual a 1 hasta N, ¿sí? Entonces, ¿esto qué sería?
y sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, o yo reemplazo cuando iba de 2, 2 al cuadrado, 3 sería 3 al cuadrado, hago sumando todo, más 4 al cuadrado, y esto así, y esto sigue así, más, y así hasta n al cuadrado, ¿sí? O sea, así hasta n al cuadrado, yo me voy moviendo en los distintos subintervalos, hasta n al cuadrado así. Entonces, esto se puede demostrar que y al cuadrado, yo no lo voy a hacer acá porque si no, no es la idea, porque lleva bastante tiempo, es bastante tedioso. Me gustaría hacerlo, pero el video se alarga una banda, así que más adelante seguro lo haga, porque yo no me puedo quedar sin demostrar nada, no me puedo quedar. Pero esto lleva bastante tiempo y no es la idea de tenernos acá para saber esto, porque no es la idea sobre el tema, no se enfoca en esto. Bueno, entonces nos queda que se puede mostrar que y al cuadrado, la sumatoria de y igual a 1 hasta n de y al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿sí? Entonces nos queda que esto es igual el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n al cubo por, reemplazando y al cuadrado, nos queda n más 1 2n más 1 sobre 6. Bueno, ¿qué tengo acá? N, con este n se me va. Ahora, distribuyendo, ustedes me pueden creer, yo voy a hacer operaciones básicas, las hago todas mentalmente para no perder tiempo en esto. Son operaciones básicas, ustedes si no me creen, hagan las cuentas en sus casas. Esto si distribuimos, nos va a quedar 1 por todo esto y nos quedaría al cuadrado por todo esto acá. Nos va a quedar 2n cuadrado, distribuyo 2n cuadrado, me queda 2n cuadrado sobre 6n cuadrado más 3n más 3n sobre 6n cuadrado más 1 sobre 6n cuadrado. Queda así. Entonces, ¿qué pasa? Acá simplifico esta n con esta n, simplifico esta n al cuadrado con esta n al cuadrado. ¿Y qué pasa acá? Esto que me queda igual. Me queda igual al límite cuando n tiene infinito de, me quedo 2 sextos más 3 sobre 6n más 1 sobre 6n cuadrado, ¿correcto? ¿Qué pasa acá? Acá tengo un límite de una suma, entonces puedo hacer la suma de los límites separando. Entonces me quedaría el límite cuando n tiende a infinito, o sea, si los límites existen, en este caso sí existen, porque si los límites cuando n tiende a infinito de una constante, me queda 2 sextos, el límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre 6n, me va a quedar tiende a 0, esto tiende a 0, lo mismo pasa acá, el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 6 al cuadrado tiende a 0, no es 0, tiende a 0, y esto me queda 2 sextos, entonces ¿qué me queda igual? Porque 2 sextos es igual a 1 tercio, simplifico, me queda que 1 tercio. 1 tercio. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué llegamos? 1 tercio unidades cuadradas, estamos sacando área, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el área bajo la curva de 0 a 1 de esta función es 1 tercio. ¿Vieron todo el costoso trabajo que nos lleva a hacer por suma de Riemann? Miren ahora. Ahora vamos a hacer por teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Miren, nos va a quedar. Vamos acá. Miren ahora, ¿qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Parte 2. Nos dice que la integral de a a b, ¿cuánto dijimos que valía a? 0. Y a b 1 de nuestra función x cuadrado diferencial x. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá integro, me queda x al cubo, era la primitiva, como hemos dicho antes, antiderivada, ¿se acuerdan? Sobre 3, evaluada de una 0 hasta la notación que aclaré antes, yo siempre lo denoto así. Ahora, ¿qué pasa? Evalúo, ¿qué dijimos? Que era f en b menos f en a, entonces ¿qué hago? 1 al cubo sobre 3
menos 0 al cubo sobre 3. ¿Qué pasa acá? Esto se me va, me queda 1 al cubo, que es 1, un tercio. Miren todo el trabajo que reducimos aplicando el teorema. Es impresionante. Y esta función era sencilla y mire todos los que nos llevó para hacer la suma de Riemann. Imagínense una función mucho más difícil por suma de Riemann. Es impresionante, es impresionante. Esto a mí me vuelve loco. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Es demasiado largo, pero espero que se haya entendido bien todo. Y nos vemos en otro video. Chao.